Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y positividad. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado burbujeando en el caldero de los chismes y las especulaciones del mundo del espectáculo, algo que ha surgido de la nada, como una chispa inesperada en la oscuridad, y que, sinceramente, ha logrado capturar nuestra atención y despertar nuestra más profunda intriga y emoción. ¿Alguna vez han sentido esa extraña y deliciosa sensación de que dos personas, a las que ustedes creían que apenas se conocían, o que incluso se percibían con cierta distancia, de repente se transforman en un dúo dinámico imparable, una fuerza de la naturaleza? Pues bien, algo insólitamente similar es lo que ha sucedido recientemente y la persona que ha tenido el honor y la audacia de desvelar esta sorprendente y cautivadora conexión es nada más y nada menos que Viran, un amigo muy cercano de nuestra adorada y talentosa Demet. Así que por favor pónganse lo más cómodos que puedan, preparen sus bebidas favoritas, aquellas que les hacen sentir relajados y a gusto, porque hoy vamos a desentrañar, analizar y sobre todo, a maravillarnos con la increíble química que Demet Özdemir y Can Yaman parecen tener, una relación que, según las pistas que nos llegan, va mucho más allá de lo que habíamos imaginado o siquiera soñado. Y si por un azar del destino, todavía no han tenido la maravillosa idea de unirse a nuestra creciente familia, les invito de la manera más sincera y cordial posible a que le den a ese botón de suscribirse, ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros, para que así no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis en este fascinante universo. Ustedes que nos siguen fielmente saben perfectamente que a veces, en el intrincado y a menudo enigmático mundo del espectáculo, las cosas pueden ser un verdadero misterio, un enigma envuelto en susurros y miradas furtivas. Y cuando un amigo íntimo, alguien que conoce verdaderamente a los involucrados, alguien que ha sido testigo directo de sus vidas y de sus interacciones, decide romper el silencio, ¡boom!, de repente todo adquiere una nueva dimensión, una perspectiva completamente diferente y los eventos que antes parecían confusos, ahora se aclaran con una sorprendente nitidez. Y eso, mis queridos amigos, es exactamente lo que ha ocurrido con Viran. Él que conoce a Demet de una manera íntima, que ha compartido momentos y confidencias con ella, ha compartido unas palabras, unas revelaciones, que han puesto de cabeza las redes sociales, que han encendido debates apasionados entre los fans y han mantenido en vilo a todos aquellos que seguimos de cerca, con devoción y admiración, la vida y obra de estos dos talentosos y carismáticos actores turcos. Para poner un poco de contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, recordemos que Demet y Can ya compartieron pantalla en la exitosísima serie que conquistó a millones, Erkencikus. En esa ficción interpretaron a Sanem y Can, una pareja que con su magnetismo y su innegable conexión, logró conquistar corazones a nivel mundial, traspasando fronteras y culturas. Su química en pantalla era sencillamente innegable, tan palpable, tan real, que hacía que uno como espectador, se olvidara por completo de que eran actores interpretando un papel y realmente creyera en la intensidad de la historia de amor que estaban contando. Los fanáticos, la prensa especializada, e incluso el público general, estábamos convencidos de que esa chispa que emanaba de ellos era, sin lugar a dudas, genuina. Sin embargo, una vez finalizada la serie, aunque se mantenían en contacto cordial, como es natural entre compañeros de trabajo que han compartido una experiencia tan intensa, parecía que la vida, con sus giros y sus caminos, los había llevado por rumbos separados y la intensidad de esa conexión inicial, que tanto nos había cautivado, parecía haberse diluido con la distancia y con la inmersión en otros proyectos y en otras facetas de sus vidas profesionales. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde los hilos del destino comienzan a entrelazarse de maneras inesperadas. Viran, en una reciente aparición pública, quizás en una entrevista concedida a algún medio, o tal vez en una conversación informal que por azares del destino, fue captada y difundida, habló sobre la relación actual entre Demet y Can. Y aquí es donde quiero poner especial énfasis, sus palabras no fueron las típicas frases genéricas de «se llevan bien» o «son buenos amigos», esas que a menudo se utilizan para salir del paso sin revelar demasiado. Oh, no. Viran fue mucho más allá, y utilizó términos que pintan un cuadro completamente diferente, una imagen mucho más rica y detallada de su conexión. Él dijo, y aquí cito de memoria, pero la esencia es absolutamente esa, algo. Así como que Demet y Can se llevan increíblemente bien, se entienden a la perfección, es como si hablaran un mismo idioma, y hay una armonía que impresiona mucho. Imagínense la fuerza de esas palabras.
Increíblemente bien, se entienden a la perfección, hablan un mismo idioma, una armonía que impresiona. Estas no son las frases que uno utiliza para describir una simple cordialidad, una amistad superficial o una relación profesional distante. Estas son las palabras que, sin lugar a dudas, describen una conexión profunda, una sintonía especial y única, una complicidad que trasciende las cámaras, los guiones y las exigencias de la industria. Y precisamente esta revelación de Viran nos lleva a una serie de preguntas fascinantes y a una profunda reflexión. ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Estamos ante una simple amistad que, con el paso del tiempo y las experiencias compartidas, se ha fortalecido de manera excepcional? ¿O hay algo más, algo que aún no se ha hecho público de manera oficial, pero que esta revelación indirecta y llena de matices nos insinúa, nos sugiere, nos invita a imaginar? La forma en que Viran describió esta conexión, con esa evidente admiración en su voz, con esa chispa en sus ojos al hablar de ellos, sugiere enfáticamente que no se trata de algo común o trivial. No es solo un ok, son amigos dicho a la ligera. Es una conexión que resalta, que llama la atención, que sobresale incluso a quienes los rodean, a quienes forman parte de su círculo más cercano. Piensen en ello por un momento, para que un amigo cercano, alguien que conoce a Demet a fondo, que tiene una perspectiva privilegiada de su vida y sus relaciones, destaque la increíble forma en que ella se lleva con Khan, es porque, sin duda alguna, realmente ha sido testigo de algo excepcional, algo que va más allá de lo ordinario. Es como si vieran a dos piezas de un rompecabezas intrincado que encajan a la perfección, un fenómeno que, francamente, no siempre ocurre, incluso entre personas que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo y comparten muchas experiencias. Esta revelación de Viran tiene, por tanto, varias capas de significado, cada una de ellas más intrigante que la anterior. Por un lado, y esto es algo que muchos de nosotros, como seguidores y observadores, ya sospechábamos y anhelábamos, confirma que la química tan intensa y cautivadora que vimos en Erkencicus no fue puramente producto de la actuación. Había sin duda una base real de entendimiento, de afinidad y de conexión genuina que facilitaba y potenciaba esa magia que desplegaban en pantalla. Pero ahora el hecho de que esa conexión no solo se mantenga, sino que, según Viran, incluso se haya fortalecido, años después de haber terminado el rodaje de la serie, es lo verdaderamente fascinante y digno de análisis. Significa que no fue algo pasajero, ligado únicamente al set de rodaje o a la dinámica de los personajes. Significa que existe un respeto mutuo profundo, una admiración genuina por las trayectorias y personalidades del otro, y quizás, solo quizás, una amistad sólida y duradera que ha sabido navegar con éxito las complejidades inherentes a la fama, las agendas apretadas y las presiones constantes de la vida en el ojo público. Ahora soy consciente de lo que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán pensando en este preciso instante. ¿Implica todo esto una relación romántica entre ellos? Bueno, es importante ser precisos. Viran no dijo explícitamente son pareja, o están enamorados. Sin embargo, la forma tan enfática y elocuente de describir su entendimiento mutuo y su profunda armonía abre esa puerta a la especulación de la manera más positiva y emocionante. Cuando alguien como Viran utiliza frases tan contundentes como que dos personas hablan un mismo idioma, se entienden a la perfección, y existe una armonía que impresiona, en el contexto de dos personas que ya compartieron una química tan poderosa y magnética en pantalla, es realmente difícil, casi imposible, no pensar en la posibilidad de algo más profundo que una simple amistad. Es precisamente el tipo de conexión que a menudo marca el inicio, o el mantenimiento, de relaciones significativas y duraderas, ya sean de amistad profunda y sincera, o sí, también de carácter romántico. Además, y esto es un factor importante a considerar, debemos prestar atención al timing, al momento en que se produce esta declaración. En un momento en que ambos actores se encuentran en la cúspide de sus carreras, cosechando éxitos con proyectos individuales y manteniendo una base de fans inmensa y leal, que un amigo cercano como Viran venga a revelar esta conexión tan especial y profunda, añade sin duda un aura de misterio, de intriga y de emoción a sus vidas públicas. Es como si se abriera un nuevo capítulo, emocionante y lleno de promesas, en sus historias personales y profesionales, y a todos nosotros nos encanta, nos nutre ser testigos de ello. La manera en que Viran lo expresó con a sonrisa contagiosa y esa naturalidad, sugiriendo incluso que él mismo se muestra gratamente sorprendido por la solidez y la profundidad de esta relación, es precisamente lo que hace que todo este asunto sea tan cautivador y digno de atención. Pensemos por un momento en los beneficios tangibles e intangibles de esta conexión, tanto para ellos a nivel personal como para sus carreras a nivel profesional.
Cuando dos personas se entienden tan bien, se apoyan mutuamente en los desafíos, comparten una visión similar de las cosas y se comprenden sin necesidad de largas explicaciones, eso crea, sin duda, un ambiente increíblemente positivo y productivo. En el exigente y a menudo estresante mundo del entretenimiento, donde las presiones son enormes y las expectativas muy altas, tener a alguien en tu vida con quien puedes ser verdaderamente tú mismo, alguien que te comprende en profundidad, que te apoya incondicionalmente, es un tesoro invaluable, una bendición. Es muy posible que se den consejos mutuamente, que se animen en los momentos difíciles, que celebren juntos los éxitos y, sobre todo, que simplemente disfruten de la compañía del otro, sabiendo que tienen un vínculo auténtico y sincero. Y si miramos esta situación desde la perspectiva de los fans, esta revelación es, sin duda, un regalo. Nos da la esperanza renovada de poder verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en proyectos aún más ambiciosos y emocionantes, sabiendo que la base de su futura colaboración será un entendimiento mutuo excepcional y una armonía que Viranda ha destacado con tanta claridad. Nos permite seguir soñando con la posibilidad de que esa magia que vimos en Erkencicus tenga un eco, una resonancia, en la vida real, aunque sea en el plano de una amistad excepcionalmente fuerte y significativa. Y sinceramente, ¿quién de nosotros no ama una buena historia de conexión humana, de esas que te hacen sentir bien, que te inspiran y te recuerdan la belleza de las relaciones auténticas? La forma en que Viranda ha manejado esta delicada situación también es digna de mención y admiración. No ha sido invasivo, ni ha buscado de manera artificiosa el sensacionalismo barato. Ha sido en esencia un amigo leal que, al ser preguntado, ha compartido una verdad que, aunque pueda ser interpretada de diversas maneras por el público, pone en un relieve extraordinario la calidad, la profundidad y la singularidad de la relación entre Demet y Can. Es precisamente ese tipo de transparencia genuina, esa honestidad sin pretensiones, lo que hace que sus palabras tengan tanto peso, tanta credibilidad, y generen tanta expectación y debate positivo. Es como si nos estuviera guiñando un ojo, diciéndonos sutilmente: hay algo realmente bonito y especial aquí, algo que vale la pena notar y apreciar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este fascinante relato? La declaración de Viranda ha servido, sin duda alguna, como un hermoso recordatorio de que las conexiones humanas son, a la vez, increíblemente complejas y maravillosas. Nos ha abierto una ventana, una visión privilegiada, a la posibilidad de que Demet y Can no solo compartieron una experiencia laboral exitosa y memorable, sino que además han forjado un vínculo que perdura en el tiempo y, lo que es más importante, se fortalece con él. La descripción de su entendimiento mutuo y su armonía es lo que realmente resalta, sugiriendo una sintonía que va mucho más allá de lo superficial, de lo aparente. Si bien es cierto que no podemos afirmar con certeza absoluta la naturaleza exacta de su relación actual, lo que sí es innegable, a la luz de las palabras de Viranda, es que se llevan increíblemente bien, que existe una conexión especial entre ellos, y eso, para todos los que admiramos su talento, su carisma y su presencia en el mundo del espectáculo, es una noticia fantástica, una razón más para seguir apoyándolos y celebrando sus logros. Nos deja con una dulce expectativa de ver qué depara el futuro para ellos, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales, y con la certeza profunda de que, de alguna manera, su conexión es algo verdaderamente especial y digno de ser reconocido. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy en este apasionante y siempre sorprendente mundo de las celebridades y las conexiones inesperadas. Hemos explorado en profundidad la revelación de Viranda sobre la asombrosa química entre Demet y Can, una historia que nos llena de curiosidad, nos intriga y, sobre todo, nos deja con una sonrisa en el rostro. Hemos analizado las múltiples implicaciones de sus palabras, la aparente profundidad de una amistad que parece brillar con luz propia y la fascinante posibilidad de que haya algo aún más especial en juego. Gracias de todo corazón por acompañarnos en esta aventura, por ser parte activa y valiosa de nuestra comunidad. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas que también disfrutan de estas historias, para que ellos también se enteren de esta sorprendente y emocionante noticia. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, los invito una vez más, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal para que sigamos descubriendo juntos, paso a paso, los secretos, las maravillas y las historias del mundo del espectáculo y mucho, mucho más. Nos vemos y escuchamos en el próximo vídeo.